Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Para nosotros es una ocasión muy especial porque me da muchísimo gusto que podamos contar en esta ocasión con la participación del doctor José Antonio Núñez Ochoa. Están ahorita por conectarse algunas otras personas. Estamos aquí dándoles el acceso a la sala de espera. Y pues bueno, para nosotros, como les mencionaba, de suma importancia tener gente conocedora, gente con una gran trayectoria que nos va a dejar una gran enseñanza, una gran profundidad de aquello que amablemente el doctor Núñez nos ha preparado para esta ocasión. Eh, Quisiera comentarles que de muy pocas personas puedo referirme con tanto afecto, con tanta admiración, con tanto cariño, como con el doctor José Antonio Núñez. Me une con él muchísimas experiencias, fue mi jefe en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte, en la cual fue 14 años director de esa facultad y actualmente director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en esa casa de estudios. Me consta su liderazgo, los programas que trajo de la Sorbona de París, de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, todo eso le agradezco porque me llevó a ser director también de la Facultad de Derecho en el campus Querétaro con sus enseñanzas y bueno, pues una gran trayectoria que me une y de afecto, de admiración, como les mencionaba, con el doctor José Antonio Núñez. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Legión de Honor de Francia, entre otras organizaciones más. Y sin embargo, bueno, pues su currículum es muy extenso. Quiero decirles que verdaderamente es una persona brillante. La gran profundidad de lo que nos va a comentar nos va a servir muchísimo. Y bueno, ya no quisiera retardar más el uso de la voz para nuestro invitado esta tarde. Así es que, doctor Núñez, con todo el afecto, con toda la admiración, con todo nuestro respeto, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y lo escuchamos con toda atención. Le cedemos el uso de la voz, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Arellano. Es, eh, es inmerecido lo que usted dijo de mí y yo hubiera preferido pues, que no dijera muchas cosas para, si algo bueno sacamos de esta plática, pues sea un sumar, porque ahora va a ser todo restar y restar y restar, pues, decir, no, no, pues no que era tan bueno, no que era tan, no, 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 pero pues haremos lo que se pueda, pero le agradezco mucho su presentación, que pues, como usted bien dijo, pues hemos trabajado mucho juntos y pues yo reconozco en usted ese gran dinamismo para crear instituciones, para darle seguimiento, para prepararse, para publicar, etcétera, que es como un motor usted para las instituciones y pues eso se le admira. Y fue gracias a usted que pudimos llevar muchos programas para el interior de la República, en fin. Pues vamos a hablar de esto y le agradezco, le reitero mi agradecimiento por lo que dijo de mí, que pues es más del afecto que de una cuestión objetiva, pero vamos a tratar de reflexionar juntos sobre esto del fundamento de los derechos humanos. Vamos a tratar de cuestionarnos cosas, de sacar alguna inquietud. Si después de esto salen con alguna pregunta para hacerse, con alguna inquietud, para algo más para investigar, pues estaré bien servido porque más que enseñar o, o transmitir algún conocimiento, pues quisiera provocar que hubiera una inquietud por seguir investigando, seguir estudiando siempre, seguir estudiando siempre. Eso es lo que yo espero de esta reunión, de sacar algunas inquietudes, porque finalmente, recordando a un maestro español, Sánchez de la Torre, José Ángel Sánchez de la Torre, decía que en su última expresión etimológica, el maestro no es el que sabe más, maestro es el que ha caminado más.
sánscrito, decía él, que venía de Masestrat, que es el que ha caminado más. Y el que ha caminado más lleva algo para enseñar el camino a los que van detrás. Y ese algo, pues es una insignia y de ahí viene enseñar, no porque sepamos más, sino porque hemos caminado más. Simplemente podemos decir, por ahí hay piedras, por ahí hay un camino, por ahí hay una vereda, porque yo ya lo caminé. Simplemente yo ya lo caminé. Entonces volteamos y hacemos la operación que los clásicos decían edúchere, de ahí viene educación, sacar lo mejor de todos nosotros. Edúchere, sacar lo mejor, edúchere, de ahí viene todo eso. Pues vamos a reflexionar sobre esto. Lo primero, pues sería hacer un acto de humildad con Sócrates. Un acto de humildad ante el logos, ante el conocimiento. Un acto de humildad. Para quienes conozcan la Biblia, pues en la Biblia se dice que en el principio existía el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo. El verbo. Lo han traducido como para la palabra. En latín dicen et verbum caro factum esse habitavit conobis. Pero en el original griego era mucho más completo. En el original griego se dice inarchei kai logos. En el principio existía el logos, el conocimiento, el logos. Y vamos a tratar de hacer un acto de humildad con Sócrates. Él tenía fama de sabio. Él no creó una corriente de pensamiento como sería Aristóteles, como sería Platón, con el realismo, con el idealismo, pero él nos enseñó a pensar cuestionando todo, cuestionando, cuestionando. Como su madre era partera, como sabemos, el arte de las parteras se llama mayéutica. Y él decía, mi madre no crea a los niños en el seno materno, mi madre solo ayuda a que salgan, a que nazcan. Así también decía Sócrates, yo no voy a crear ideas en mis alumnos, yo solo voy a ayudar a que salgan. Cada quien tiene sus ideas como cada quien tiene sus hijos. Vamos a ayudar a que nazcan, a que salgan esas ideas. Y uno de sus alumnos, Querefón fue al oráculo de Delfos. En ese tiempo, por decirlo en términos actuales, había internet con los dioses a través del oráculo de Delfos, internet de banda ancha. Y fue Querefón a Delfos, se bañó como era prescrito en la fuente la crisálida, que todavía tiene agua, que todavía sale de ahí, y pues le preguntó a la pitonisa, a la sacerdotisa que estaba sentada en un trípode, cubierta por un velo, unas cortinas, y le preguntaban lo que quisiera la gente saber. La pitonisa entraba en trance y decía las respuestas o con sonidos guturales que los sacerdotes que rodeaban la ceremonia traducían. Ahora se sabe que le quemaban cáñamo, que le quemaban marihuana y la pitonisa entraba en trance, pues cualquiera, ¿no? Le preguntó quién es el hombre más sabio del mundo. Y ella dijo, Sócrates. Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Y Querefón se fue rápidamente a Grecia, a Atenas, perdón. Se fue a Atenas. Era común en ese tiempo hacer esas carreras tan grandes como la que hizo Filipias después de la carrera del maratón, cuando se recorrió más o menos 42 kilómetros después de la batalla contra los persas. Llegó al Areópago y les dijo, alégrense porque hemos vencido, y cayó muerto. Jairete, Neni Kikamen, alégrense porque hemos vencido. También Querefón fue y les dijo, alégrense porque los dioses hablaron. Mi maestro Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Y Sócrates decía, pero ¿por qué los dioses andan diciendo eso de mí si yo ni en los dioses creo? Porque recordemos que a él lo juzgaron por no creer en los dioses, por enseñar cosas de demonios y por corromper a la juventud. Claro, siguiendo los principios de la filosofía que ya se conocían desde entonces, le dijo a Anito, a ver, Anito, de qué me acusas? Pues de esto y esto. Pero ¿quiénes son los demonios, Anito? Demion en griego, pues es genio. Pues los demonios son los hijos bastardos de los dioses. Pero Anito, si tú dices que yo no creo en los dioses, ¿cómo andar predicando cosas de los hijos de los dioses si yo no creo en los dioses? O sea, una flagrante contradicción.
De todos modos, lo condenaron, y ahí pues una primera reflexión sería si lo condenaron por mayoría, diferencia de 6 votos. La reflexión sería si las mayorías siempre tienen la razón. Y si no la tienen, ¿qué debemos hacer cuando las mayorías no tienen la razón? Porque muchos de los derechos humanos pues son por mayoría. Pronto se legislará, ya hay algunos intentos en Canadá sobre los derechos para poder tener relaciones de zoofilia, si es un derecho humano, la zoofilia. Bueno, pues Querefón dijo, mi maestro Sócrates es el hombre más sabio del mundo, y él pensaba, dijo, ¿por qué los dioses dicen eso? Y ya reflexionando dijo, y esto es lo enseñaba Pablo de Ballester, dijo, porque existen 4 clases de seres humanos. La primera clase de seres humanos son los que saben y saben que saben. Esos son los sabios. Pero Sócrates decía, yo todavía no encuentro al primero. Todavía no encuentro el primero, porque cuando alguien dice que es muy sabio, lo empiezo a preguntar y pues resulta que no es tan sabio. Es famosa la discusión que tuvo con Protágoras. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, porque la verdad no existe. Si tú dices que es sí, yo te voy a demostrar que es no, y si tú dices que es no, yo te voy a demostrar que es sí, porque la verdad no existe. Lo que retomó también Ramón de Campoamor y cuando dijo, en este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Y la discusión con Protágoras era, entre otras cosas, si podemos enseñar a los hombres a ser buenos, si un hombre honesto puede ser un buen gobernante, etcétera. Pero Sócrates era interrogado sobre si la verdad existe o no existe. Y Protágoras decía, no existe. Y Sócrates le decía, bueno, si es verdad que la verdad no existe, ya tenemos una verdad, que la verdad no existe. Porque lo que tú me estás diciendo o es verdad o no es verdad. Si no es verdad, no tengo por qué hacerte caso. Y si es verdad lo que tú me estás diciendo, pues es una contradicción, porque con una verdad me estás diciendo que no existe la verdad. Entonces decía Sócrates, yo todavía no encuentro el primer sabio. Luego existen otros que saben y no saben que saben, como serían los campesinos. Los campesinos saben muchas cosas, pero no saben la relación causa-efecto. Por ejemplo, por qué una persona tiene buena mano para sembrar. Principalmente las mujeres tienen buena mano para sembrar. Y luego existen otros que son peligrosísimos, que son los que no saben y actúan como si supieran. Esos son muy peligrosos, sobre todo cuando tienen iniciativa y están en alguna organización. Son los que no saben, pero tienen iniciativa, tienen otra forma de expresarse que no voy a decir aquí, pero ya se imaginan cuál es. Y también existen los que no saben y saben que no saben. Y de Sócrates decía, yo soy de esos. No sé, pero sé que no sé. Por eso se le atribuye la frase de que yo solo sé que no sé nada. Somos eternos estudiantes. Precisamente la palabra alumno viene de alere, el que se alimenta. Alere, el que se alimenta. El que se alimenta. Y nuestras universidades pues son el alma mater. Y alma mater significa la mamá que da de comer. La mamá de da de comer. Y por eso podríamos hacer un incidente de previo y especial pronunciamiento. El incidente de previo y especial pronunciamiento, como saben, pues suspenden los juicios hasta que se resuelvan. Si yo les pregunto cuál es el símbolo de la justicia, pues inmediatamente podrán saber que es la diosa Temis con la balanza, con los ojos tapados, etcétera. Pero ¿cuál es el símbolo de la felicidad? Pues el símbolo de la felicidad es una mamá que tiene en sus brazos a un niño que acaba de comer. Félix, felicidad viene de Félix, que es absorber del seno materno. Y si la felicidad es una mamá que tiene en los brazos a un niño, y si los estudios universitarios, la universidad es nuestra alma mater, y nosotros somos los alumnos que se alimentan de los conocimientos, pues es una gran felicidad estar entre universitarios. Es una gran felicidad estar entre universitarios. Y ya entrando en materia, pues diremos como una primera aproximación la definición de los derechos humanos, que pues los conocemos, simplemente es una definición operativa. Son las prerrogativas fundadas en la dignidad humana necesarias para que el ser humano alcance la realización de sus potencialidades en orden a su esencia. Y aquí ya arrancaríamos con uno de los fundamentos de la
de los derechos humanos, que es el fundamento filosófico, el fundamento filosófico. Y solo también para estar sabiendo de qué hablamos, pues vemos cuáles son algunas de las características de esos derechos humanos. Y vemos que son universales, todos los seres humanos los tenemos, que no se pueden dividir, que son independientes, que tienen integridad, que son inalienables, no se pueden llevar a otro lado, no prescriben y tienen un carácter absoluto. Es simplemente, aunque después los podamos, si hay tiempo, explicar un poco más. Entonces vamos a ver los fundamentos, que es el tema central de esta plática. Esos fundamentos pueden ser filosóficos, están en la naturaleza humana. Todos los seres tenemos o tienen esencia y accidentes. Y lo principal en el ser humano es buscar cuál es su esencia, para de ahí derivar sus derechos. Lo que ayude a desarrollar su esencia, eso va a ser un derecho humano. Algunos accidentes también. Los accidentes en filosofía son propiedades, les dicen también propios, que acompañan a un ser sin ser parte del ser, pero lo acompañan. Por ejemplo, para que una mesa sea mesa, ¿tiene que ser café? No. El color a la mesa es un accidente, un propio, no es parte de su esencia. Para que un triángulo sea triángulo, ¿tiene que ser equilátero? No. Puede ser isósceles, puede ser escaleno, puede ser rectángulo y sigue siendo triángulo. Y no importa el tamaño, no importa, sino simplemente que sea un polígono de 3 lados. Así también, en la esencia del ser humano, está, en la esencia del ser humano está su vida, la reunión de las células, lo que ahora se llama genoma, y no su color, no su edad, no su sexo. Esos son accidentes del ser humano. Por eso cuando una ley, una norma, prioriza los accidentes del ser humano frente a la esencia del ser humano, esa ley es injusta. Si un accidente del ser humano es el color de su piel, el color de su piel, y como lo veremos un poquito más adelante, si hay modo, hay una sentencia famosa en Estados Unidos de 1857 que dice que los negros tienen forma humana, pero no son seres humanos. Y el accidente que los hace no seres humanos o que les quita la característica de ser seres humanos es el hecho accidental del color de su piel. Ese es un accidente, no es esencia del ser humano. El ser humano es ser humano con independencia de edad, sexo, color, cualquier cosa, guapo, feo, cualquier cosa. Esos son accidentes. Ahora vamos conociendo más de ese ser humano. Y también, pues, en la historia vamos a ver cómo han ido cambiando, porque, pues, el ser humano es un ser histórico, es un ser que está en un tiempo y un espacio determinado. Esto es, Emmanuel Kant decía que hay 2 cosas de las que no podemos salirnos, ni de nuestro espacio ni de nuestro tiempo. Estamos condicionados por nuestro espacio y por nuestro tiempo. Y finalmente, pues, darle más importancia a lo jurídico, el fundamento jurídico de los derechos humanos, el fundamento jurídico. Dicho lo anterior, pues pasamos a una definición de ser humano. Es una definición de Boecio. Boecio dice que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Esto no quiere decir que siempre estemos razonando, sino que nuestra naturaleza es la racionalidad, nuestra naturaleza. Cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas de edad, etcétera, puede ser que no estemos razonando en ese momento, pero seguimos siendo seres humanos. Si tuviéramos aquí en este escritorio un ser humano y le cortamos los pies, pues sigue siendo ser humano. Si lo drogamos, sigue siendo ser humano. Si le cortamos las orejas, sigue siendo ser humano. Le cortamos las manos, sigue siendo ser humano.
¿Cuándo deja de ser humano? Cuando pierde la vida. Entonces, la vida es es la esencia del ser humano, la vida humana, la vida con esas características de genoma. Esa es la esencia del ser humano. Y lo que ayude a desarrollar esa vida, eso va a ser bueno. Por eso lo bueno es lo que ayuda al ser humano a desarrollar sus potencialidades. Y si en esas potencialidades, para desarrollar esas potencialidades, se necesita alimentar, el derecho a la alimentación es un derecho humano. Si necesita educación, es lo mismo. Si necesita libertad, todo eso va a ir conjuntando al ser humano. Eso es lo que va a ir conjuntando al ser humano. La esencia la esencia es la razón de la existencia, la esencia del ser humano. De ahí nos vamos para cualquier otra cosa. Primero, la esencia del ser humano. Primero. Y entonces tenemos que preguntarnos, de acuerdo con esa aproximación primera, ¿para qué existimos? Si todo lo que nos rodea tiene una razón de existir, si tenemos una computadora, tenemos un reloj, tenemos un celular, tenemos una pluma, y todo tiene un porqué y un para qué, el ser humano, que es más importante que cualquiera de estas cosas, pues también debe tener un porqué y un para qué, un porqué y un para qué. Y de la respuesta que demos a ese porqué y para qué, pues va a depender mucho de lo que hagamos en nuestra vida, que pues se va a trasladar a la ley y se va a ir descubriendo o reconociendo los derechos humanos. Una respuesta que se dice con frecuencia es para alcanzar el poder. Detrás de cada una de las respuestas que demos está una corriente filosófica. Por ejemplo, aquí estaría Nietzsche, una corriente, alcanzar el poder. Entonces los derechos humanos van a estar acondicionados a que se alcance el poder y que se retenga el poder. Y aquí valdría la pena reflexionar sobre si esa retención del poder debe ser por vías legales o por vale cualquier cosa. Pues Maquiavelo diría por cualquier lado. Estoy en clase, estoy. Otra respuesta posible es para tener dinero. Y entonces viene un choque. ¿Se puede tener todo el dinero que se quiera por cualquier medio o se tienen que respetar los derechos de los demás? Lo mismo que en el poder. Y de ahí también la siguiente, vivimos para el placer. ¿Es un derecho humano el placer? Legalicemos la marihuana, legalicemos la heroína, legalicemos el fentanilo y legalicemos lo que sea, porque es un derecho humano, si vivimos para eso. Pero también hay quienes dicen, vivimos para sufrir. Y hay personas que todo el día se están dando golpes y golpes y golpes, o otros que nada más viven para hacer sufrir. Ahí están los masoquistas y los sádicos. Pero ya más cerca de nosotros, vivimos para hacer justicia por medio del respeto a los derechos humanos, para hacer justicia. Claro que esto es muy complicado. Muy complicado. Una de las corrientes que si alcanzamos a verla, nos detendremos un poco, sería la de Hans Kelsen. Y Kelsen dice que la justicia ni siquiera es una cosa que tenga que ver con el derecho, ni siquiera tiene que ver con, aunque pues la palabra justicia viene de jus stare, que significa vivir en el derecho, estar en el derecho. Pero es muy difícil hacer justicia. Para nosotros es común hablar de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la leyenda de el hombre barbado que vino del oriente, etcétera. Pero si reflexionando un poco más, los que han escrito sobre eso dicen que todos los seres humanos somos Quetzalcóatl. Todos los seres humanos somos Quetzalcóatl. Sabemos que un quetzal es un ave muy bella, que tiene un plumaje bello, que está en Centroamérica, principalmente en Guatemala, en Chiapas, pero tiene una característica: no se puede, no se puede enjaular. Si un quetzal se enjaula, se muere. Y Coatl es una serpiente, es la serpiente. Somos Quetzalcóatl porque nuestro espíritu es como el quetzal, que no puede ser detenido, que no puede ser aprisionado, que no puede ser enjaulado.
Y por otra parte, somos coatl, que estamos pegados al suelo, pegados a la realidad. Por eso la importancia de Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza es la realidad, es el ser, y Don Quijote el deber ser. Él se vuelve loco porque va a desfacer en tuertos. Y para desfacer en tuertos, para hacer justicia, pues lo hacen caballero en una venta, y su escudero es la realidad. Don Quijote dice, voy a luchar contra ese ejército. Y Sancho Panza le dice, no es un ejército, son borregos. Don Quijote dice, voy a luchar contra esos gigantes. Y Sancho Panza, la realidad, le dice, no son gigantes, son molinos. Don Quijote que dice, voy a luchar por mi dama, doña Dulcinea, señora del Toboso. Y Sancho Panza que le dice, no es una dama, se llama Aldonza Lorenzo y es una cuidadora de puercos. Por eso es tan difícil hacer justicia y por eso tenemos que prepararnos en todo esto. Tenemos que prepararnos. Y tan es así que en todos los seres humanos se da esta lucha. Todos los seres humanos tenemos bondad en nuestro corazón. Todos tenemos bondad. Todos los seres humanos. Estamos ahorita en la parte de los fundamentos filosóficos de todos. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es lo que decía el oráculo de Delfos a la entrada? Noce te ipsum, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Todos los seres humanos tenemos bondad, somos capaces de lo que sea, pero también todos los seres humanos tenemos maldad, todos los seres humanos. Y también como un complemento, somos irracionales en ocasiones, todos, todos. Nadie se salva de eso, nadie. Y si se reúnen esas tres fuerzas, pues es el ser humano. Graficado sería así. El ser humano es bueno, el ser humano es malo y el ser humano es animal. Y de esa reunión sale el ser humano. Pero el ser humano tiene fuerza de voluntad. Y por la fuerza de voluntad tenemos la posibilidad de tener controlado al animal y alejarnos de la maldad y tratar de ser mejores por la fuerza de voluntad. Y una prueba apodíctica es la que no admite prueba en contrario, lo que en derecho es juris et de jure, es que están ustedes aquí pudiendo no estar aquí, pudiéndonos, porque pretenden con estas reflexiones ser mejores, no por lo que yo diga, sino por lo que ustedes reflexionen. Prueba de ello, prueba de ello. Vean esto. Este es un esclavo que fue azotado, un esclavo que fue azotado. Esta es fotografía. Esta es fotografía. ¿Qué tiene que haber en un ser humano? Imaginémoslo cuando estaba con la carne viva, después de estar azotado, sangrando. ¿Qué tiene que estar en el corazón de ese ser humano que está azotando, azotando, azotando hasta dejarlo así? Y podríamos multiplicar hasta el infinito los ejemplos. Bueno, ese es el ser humano, es ese ser humano. Pero también hay seres humanos que van del otro lado. Tenemos la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos personas que no son tan conocidas como este señor. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Este señor se llamó Damián de Molokai. Era de Bélgica, clase mediero, y solicitaron un voluntario para ir a cuidar leprosos a la isla de Molokai, en Hawái. Y él, a sabiendas de que se iba a contagiar de lepra, se fue a Molokai y se enfermó y se murió de lepra, pero para cuidar a sus seres humanos, a los seres humanos, a los prójimos. En la mano derecha ya la tiene podrida, la mano izquierda también, y ya tiene en la cara pues las señas de la lepra. Un ser humano bueno, un ser humano bueno, pero también hay símbolos de hasta dónde hemos llegado. Vean esto. Esto es de un periódico, venta de animales. Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tacha, muy humilde y fiel, buena cocinera con alguna inteligencia en lavado y planchado. Y después se vende un caballo,
Ese es el ser humano. Es el ser humano que puede ser capaz de eso, de poner en venta una negra, un ser humano. Bueno, ahí está. Y vean este señor, el Popeye. Él confiesa, él confiesa que mató directamente, o confesaba porque ya murió, directamente a cerca de 300 personas y que mandó matar a más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas, él. Y lo que decía su jefe, Pablo Escobar, a veces yo soy Dios, si digo que alguien se muere, se muere. Si alguien se muere, si yo digo que se muere, se muere. ¿Cuánta gente? Bueno, somos los seres humanos. Nuestra constitución ha sido modificada ahora, 2011, y dice el artículo primero que todas las personas tienen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México sea parte. Y hablando de este primer capítulo, pues si se reconocen los derechos, implícitamente se está diciendo que los derechos son previos al orden jurídico, porque no se puede reconocer lo que no existe. La nada no se reconoce el ser. Vamos adelante. Así quedaría la jerarquía de acuerdo con esto. Primero los derechos humanos y la Constitución. Después vamos a ver otra jerarquía. Ahora el fundamento histórico. Pues ha evolucionado el ser humano. Claro que ha evolucionado. A lo largo de la historia ha evolucionado mucho el ser humano. Y pues depende, en la historia, depende de quién mande en una sociedad para saber en la historia qué tantos derechos humanos tenemos. Si habláramos de Luis XIV con aquel famoso L'état c'est moi, el Estado soy yo, pues qué derechos podrían tener las personas, ¿no? Decía el conde de la Croix, aquí en virrey, aquí en México, en la Nueva España, decía, sepan los habitantes de estas tierras que su deber es callar y obedecer y no andarse metiendo en asuntos del Estado. Ha cambiado esto. Pero hubo un gran salto, pero porque antes era el poder absoluto, los valores, los derechos humanos dependían del monarca y el monarca tenía su poder derivado de Dios, o ellos decían que derivaba de Dios. Y por eso los seres humanos no teníamos prácticamente derechos. Si lo esquematizáramos, quedaríamos así. Era el paradigma. El centro de todo era Dios. Dios era el centro de todo. Si queremos ver quién manda en una sociedad, veamos sus construcciones. Veamos sus construcciones. Si nos trasladáramos en la máquina del tiempo a la Edad Media, al Renacimiento, pues ¿cuáles serían las principales construcciones? Los castillos y sobre todo las catedrales. Todo giraba alrededor de Dios. Nuestra Señora de París, que es de hace 700 años, más de 700 años, cuando se hace Nuestra Señora de París, Notre Dame, París era más chico que Huixquilucan o que Chalco. Hicieron esa gran. Inventaron hasta el arco gótico para que, pues, que son las manos que se elevan a Dios, para elevarse más a Dios. Pero como Dios no mandaba directamente, pues mandaba a través del rey. Por eso no hay reyes ateos, porque si se quita a Dios de en medio, ¿con qué fundamento estarían reinando? Y el rey mandaba sobre el pueblo. El rey encarnaba a los tres poderes. Y en los lugares donde hay monarquía, y no estamos hablando de países del tercer mundo, en los lugares donde hay monarquía, como Inglaterra, como Suecia, como Noruega, como Holanda, Dinamarca, España, etcétera, todo se hace en nombre del rey. Recientemente, cuando Carlos III fue coronado, pues hasta lo vistieron de papa, porque él es el jefe de la iglesia anglicana. Y las sentencias son en nombre de su majestad, y las leyes son reales decretos, y las sentencias son en nombre de su majestad.
En nombre de su majestad se hace todo. Y aquí viene algo muy importante, la iglesia coronaba al rey. De ahí también la gran importancia de la iglesia para garantizar la unión de Dios con el rey. Lo ungían como rey, lo ungían como rey. El rey solo era responsable ante Dios o ante la historia, si se quiere. El artículo 56 de la Constitución española dice que el rey de España es intocable en su persona y es irresponsable de sus actos. Actualmente, y es una constitución moderna de 78, y es irresponsable de sus actos. Solo responde ante Dios o ante la historia. El rey Juan Carlos, pues mató a su hermano Alfonso, el ahora rey, el que abdicó, y nadie lo puede juzgar. Eran súbditos y tenían limitados sus derechos humanos. Ese era el esquema que se tenía. Ese era el esquema. Pero había abusos y como ellos pretendían tener sangre azul o sangre real, se casaban entre ellos y aquello pues terminó degenerándose. Famoso Carlos II de España, que le decían el hechizado, que fue el último de los Austrias que gobernó en España, no podía ni tener hijos siquiera, le ponían un corsé de acero para poderlo detener en el trono, para sostenerlo en el trono. Y cuando muere sin hijos se hace la gran guerra de la sucesión en 1700, porque mucha gente de los nobles querían ser rey de España y ganaron un nieto de Luis XIV y por eso son los Borbones los que están en España. Pero solo se casaban entre ellos. Ahora pues ya se sabe por la ciencia que eso no funciona, que se degenera la raza y ahora pues se casan con plebeyos. Y tenemos el caso de España y de Inglaterra, etcétera. Y cambió el esquema. Y cambió el esquema. Ahora el esquema es que el pueblo es el centro de todo. El pueblo es el centro. Y el pueblo accede, o el detentador del poder accede por medio del voto. El voto. Y responde ante el pueblo. Y el detentador del poder, hablando lato sensu, pues es el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí viene ya el problema. El bien y el mal es cuestión de votos. Y esto lo podemos relacionar con lo que les decía, si la mayoría siempre tienen la razón. Y pues sabemos que no siempre tienen la razón las mayorías. El detentador es mandatario. Nosotros somos los mandantes. El pueblo es el soberano y solo tiene límites materiales, no tiene límites formales. No tiene. Entonces el pueblo va a determinar el alcance de los derechos humanos. Dios ya no sería el soberano es el pueblo. Y el bien y el mal no son absolutos, sino que son determinados por los votos. Y si por voto se dice que determinada etnia no tiene derechos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, no tienen derechos para el derecho positivo. O si por voto se dice que determinadas personas tienen limitados sus derechos, como era el caso de las mujeres, que no podían ni votar ni ser votadas hasta 53, bueno, esa es la votación, el pueblo, lo que determinaba. Y ese derecho determinaba los alcances que podían tener todo, todo, porque el pueblo tiene el monopolio de la creación del derecho, claro, del derecho que ahora llamamos derecho positivo, el derecho legislado. Y se está yendo muy rápido el tiempo. Pero ese derecho legislado está condicionado a quienes mandan. Y si los que mandan en una sociedad son los esclavistas, pues ese derecho va a ser favorable a los esclavistas. Por eso tenemos voy a hacer muy rápido esta referencia, cuando había monarcas, que se decían ellos que representaban a Dios, los seres humanos eran siervos, no tenían derechos.
Vienen las revoluciones y los siervos se convierten en ciudadanos y los ciudadanos sí ya tienen derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses. Claro, después Olimpia, en la Revolución Francesa, hizo los derechos de la mujer y la ciudadana y la guillotinaron. A ella la guillotinaron, porque pues no era para tanto, ¿no? Luego con las revoluciones sociales, porque dentro de los ciudadanos había grandes injusticias, aunque ya eran ciudadanos, había injusticias. Por ejemplo, pues los terrazas aquí en México, una de los ranchos que tenían, tenía más de 1 millón de hectáreas. Por eso vienen las revoluciones sociales, como la rusa, como la mexicana, que fue primero, y los ciudadanos se convirtieron en camaradas, en camaradas. Y viene ahora el triunfo del mercado y ahora somos clientes, clientes. Entonces va cambiando el tipo de derechos de acuerdo con la etapa en la que estemos. Y vamos a ver ahora algo de la historia de todo esto y lo jurídico. Juntamos la historia con lo jurídico. Esto es de Aristóteles, el Zoon Politikon. Y está en la sociedad y también la sociedad tiene problemas porque todos los seres humanos tenemos problemas. Todos los seres. Alguien tiene abierto su micrófono. Sí, La por favor, si sociedad, pueden silenciar micrófono. Gracias, perdón, doctor. Gracias. no, está bien, está bien. El ser humano está y la sociedad también tiene problemas. Todas, lo estamos viviendo todos los días. Pero ¿qué sería un Estado que no se luche por los derechos humanos? ¿Qué distinguiría a un gobierno que no luche por la justicia y por los derechos humanos de una banda de delincuentes? Por supuesto que para muchos, muchos gobiernos son una banda de delincuentes, para muchos. Y para demostrar que los derechos humanos están en el fundamento del derecho positivo, vamos a plantear una aporía. Una aporía es un camino aparentemente sin salida. Esto lo planteamos de la siguiente manera. ¿Por qué debemos obedecer al derecho positivo si en última instancia todo derecho positivo nació de un hecho ilegal? En los términos del 87 constitucional, el presidente cuando toma posesión de su encargo rinde la protesta de guardar la Constitución, se rinde protesta porque desde Juárez, allá de diciembre de 1856, están prohibidos los juramentos en política en México. Se rinde la protesta. Se rinde la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo mismo que dice el 128 constitucional. Pero si nos vamos a lo que digo ahí, en última instancia, todo derecho positivo nació de un hecho ilegal. ¿Cómo nace nuestra Constitución? En los términos del 127 de la Constitución 57 estaba establecido el constituyente permanente. Formalmente nuestra Constitución dice al principio que es reforma de la Constitución de 57. Para reformar la Constitución de 57 estaba dos terceras partes diputados, 2/3 partes, como está ahora, el constituyente permanente, y Carranza obviamente no respetó eso, no respetó el proceso. Carranza no tenía facultades constitucionales para reformar una constitución. El mismo Tena Ramírez en su libro de Derecho Constitucional dice que la constitución era inválida de origen. Era inválida de origen. Y la constitución de 17 se hizo violando la de 57. Y la de 57 se hizo violando la de 47, las reformas. Y la de 47, la de 42. Y la de 42, la de 36. Y la de 36 de 24. Y la de 24, las bases del imperio. Y las bases del imperio violaron la de Cádiz. Y esto que está en México está en todas partes del mundo. Siempre ha habido una violación al derecho. ¿Qué era Washington para Inglaterra? Un delincuente. ¿Qué era Hidalgo para España? Un delincuente. En Chile, Boric, Gabriel, está de acuerdo o está viviendo de acuerdo con la cuestión que hizo Pinochet. ¿Cómo llega Pinochet al poder? Por un golpe de Estado. ¿Quién nombró a Juan Carlos I, rey de España? Franco. ¿Cómo llega Franco al poder? Por un golpe de Estado, violando el derecho. Y en todas partes siempre es una violación al derecho. ¿Por qué tenemos entonces que obedecer?
porque se legitima a través del reconocimiento de los derechos humanos. Y me queda muy poco tiempo. Voy a tratar unas cuantas cosas aquí nada. Si lo jurídico de una norma deriva de que el órgano se produce esté facultado para ello, pues cuando se produce la transformación de normas no jurídicas en jurídicas. Estoy usando una expresión de la teología. ¿Cuándo cambian la sustancia de las normas? Resulta evidente que hubo un momento en que no había normas jurídicas en el sentido positivo y ahora tenemos normas jurídicas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se hizo esa transubstanciación? Esa transubstanciación. Y para explicar esa transubstanciación ha habido varias explicaciones. Una es la de los derechos humanos, pero los derechos humanos supondrían, es la crítica que se les hace, a un orden jurídico previo, y nada más recorren la aporía. Otra es la teoría de Lasalle, los factores reales del poder, que está en su libro de qué es una constitución, y dice que si la constitución no encarna los factores reales del poder, es simplemente papel mojado. Y otra es la de Kelsen, que dice que él da, por supuesto, una norma hipotética fundamental. Esto, me voy a brincar esto para poder graficar lo que dice Kelsen. Para Kelsen, así está la norma, la jerarquía normativa. Pero un reglamento vale porque está fundado en una ley. Y una ley o un tratado vale porque está fundado, enlazado con la Constitución o en la Constitución. Y la pregunta que no quiso o eludió Kelsen es: ¿por qué vale la Constitución? ¿Por qué vale la Constitución? Para Kelsen, todas las cosas que no sean de derecho positivo son ajenas al orden jurídico. La moral, la justicia, etcétera, son ajenas. Y él da por supuesto que el orden jurídico vale por una constitución que él llama la norma hipotética fundamental, la Grundnorm. Y de ahí nace todo el orden jurídico. Pero, con todo respeto para Kelsen, esa norma jurídica, norma hipotética fundamental, ¿es jurídica o no es jurídica? Si se contesta, porque en los principios del pensamiento es de no contradicción, de identidad, de causalidad o razón suficiente y de tercer excluido, cuando hay dos proposiciones que son encontradas, no pueden ser verdad las dos. No pueden ser verdad las dos. Si la norma hipotética y fundamental es jurídica, tendría que estar dentro de la pirámide. Y si no es jurídica, él no contestó por qué de lo no jurídico nace lo jurídico. ¿Por qué de lo no jurídico nace lo jurídico? Él no lo contestó. Eludió el problema. De lo no jurídico, ¿cómo nace lo jurídico? Gustav Radbruch, que era más positivista, más kelseniano que Kelsen, maestro de Heidelberg, lo corrigió. Y él tiene pues una pequeña obra sobre el derecho supralegal. Y entonces, porque lo que sucedió fue que ante los excesos de la Segunda Guerra Mundial, pues el mismo Kelsen reconoció que el régimen nazi era un régimen de derecho. Y si era un régimen de derecho, ¿por qué se iba a castigar a los nazis si actuaron dentro del derecho? Porque no se respetaron los derechos humanos. Y para poder castigar a los nazis, se tuvo que violar el derecho positivo, porque en todos lados están prohibidos los juicios especiales, los tribunales especiales, las leyes ex post facto, retroactivas, y todo eso se hizo. Muy discutible, pero juzgó y se condenó a los vencidos, violando el derecho positivo. El derecho sin apellidos nunca puede ser injusto.
el derecho positivo? Sí, ha sido y es injusto muchas veces. Leibniz decía que hablar de un derecho injusto es un contradictorio y hablar de un derecho justo es tautológico, es una repetición, porque se han cometido injusticias. Voy a irme a la parte que considero yo que es la aportación a, a esto que estamos hablando, que esta sería la aportación. Es una explicación de mi cosecha que como la he estudiado se las paso. El ser humano es imperfecto, pero lucha por tener eh, pues mejores leyes, mejor respeto, más reconocimiento de derechos humanos. Las leyes no serán perfectas, pero pueden ser más o menos perfectas. Y por eso he creado esta teoría de la asíntota de la ley y el justo natural, que se las expongo a ustedes. Esta es una palabra que le pedí prestada a la ingeniería civil para poder explicar. Esto sería una asíntota. Asíntota es una recta a la que se le acerca infinitamente una curva, pero nunca llegan a tocarse. Nunca. Hay hasta una fórmula matemática que no quiero poner aquí porque Judex non calcula. A los abogados no nos gustan los números. Judex non calcula. El que decían en una facultad allá en Europa, en la facultad de matemáticas, decía el que sabe matemáticas sabe y el que no, a derecho. El que sabe matemáticas. Esta es la asíntota. Y con esa asíntota vamos a explicar los derechos humanos. El ser humano busca la felicidad en una sociedad en la que se respetan los derechos humanos. Solo un enfermo buscaría vivir en un lugar donde todos fuéramos criminales o todos fueran asesinos. Se necesitaría estar enfermo. Una persona normalita busca un lugar donde haya justicia. Esa es la recta vertical a la que se le acerca la curva. Lo horizontal es la selva. El justo natural está en el corazón de todos los seres humanos. En todos los seres humanos. Esto es Cicerón. Cicerón decía que, es esta frase de Cicerón, los dioses nos pusieron eso en el corazón. Los dioses nos pusieron eso en el corazón. Cuando hay antivalores, pues nos llevan a la selva. Los antivalores nos llevan a la selva. Esa curva es el derecho positivo, es la ley, es el derecho legislado. Y esa ley nos puede acercar a los derechos humanos, a la felicidad, a una sociedad justa, o nos puede alejar de una sociedad justa. Por eso, dentro de la ley, hemos ido a veces a la selva. Por ejemplo, en lo que vimos de la esclavitud, a ese esclavo que azotaron. Espartaco, por ejemplo, Espartaco pues era un esclavo que se rebeló. Si actuáramos solo dentro del derecho positivo, pues Espartaco no tendría ningún derecho a rebelarse contra Roma porque era una cosa y las cosas evidentemente no tienen derechos. Pero en todas partes del mundo siempre ha habido un rompimiento. Un rompimiento cuando se busca la justicia, la legitimidad, el respeto a los derechos humanos, no la legalidad. Cuando han venido las grandes revoluciones, y puedo hablar de la de México, no se hablaba de la falta de legalidad. Cuando Francisco Madero en su plan de San Luis dice que desconoce a Porfirio Díaz, él y se declara presidente, él no está cuestionando la legalidad, sino la legitimidad. Cuando Zapata en el plan de Ayala desconoce a Madero y dice que Orozco debe ser el jefe de la Revolución Mexicana y si no acepta a él debe ser el propio Zapata, está cuestionando la legitimidad, no la legalidad. Cuando se viene la Gran Revolución Francesa, no están cuestionando la legalidad de los capetos. Es más, cuando en el juicio contra Luis XVI, cuando lo condenaron a la guillotina, el abogado defensor dijo, de acuerdo con la constitución de la propia Revolución Francesa, el rey es intocable. De acuerdo con la ley, es intocable el rey. Y el fiscal dijo, sobre la ley está la voluntad general.
Y lo mismo podemos decir de los Romanov. Siempre hay un rompimiento porque se busca la justicia, se busca los derechos humanos. Y esos derechos humanos podemos ponerlos en esas famosas generaciones de derechos humanos que son teóricas, por supuesto, y yo estoy poniendo como primer derecho la vida, porque si no estamos vivos, ¿para qué queremos tener libertad de tránsito? ¿Para qué queremos tener libertad de educación o de expresión si no estamos vivos? Una discusión muy grande, que sería otro tema, es qué es más importante, ser libres o ser iguales. Si nosotros decimos que es más importante la libertad, somos de derecha. Si decimos que es más importante la igualdad, somos de izquierda. Luego viene la seguridad jurídica, que son las reglas del juego. Después vendrían de segunda generación la salud, la educación, la seguridad social. Luego vendrían las de tercera generación, como la autodeterminación de los pueblos, de coexistencia pacífica, el medio ambiente. Y ya también hay hasta una cuarta generación de las tecnologías de la educación. El derecho nace de la dignidad del ser humano, el derecho sin apellidos. En cambio, la ley nace de los factores reales del poder. Si se acerca más la curva a la recta vertical, hay mayor legitimidad. Y al haber mayor legitimidad, estamos en una sociedad más justa. Para terminar, ya se acabó la hora. En la medida en que haya menos distancia entre la ley y el justo natural, tendremos una ciudad más justa y el ser humano será más feliz. Es cuanto, doctor Arellano, y les agradezco mucho la atención que hayan prestado a esta plática. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que yo creo que muchos compartimos la idea que es una cátedra magistral de todo lo que nos fue usted hablando, llevando de la mano la parte histórica, la parte jurídica, la parte filosófica. Em, Tengo su presentación, si me lo permite, quisiera compartirla para que la tuvieran y leyeran algunos puntos a mayor detalle que creo que a todos nos va a interesar. Con todo Y bueno, gusto. yo creo que, gracias doctor, y yo creo que habrán muchas aportaciones, creo que nos quedamos con ganas de seguirlo escuchando, así es que si no tiene inconveniente, abrimos un momento de preguntas, comentarios, aportaciones que ustedes quisieran hacer. Adelante, por favor, si quieren alzar su mano o de viva voz tomar la palabra. Pues pásenles la presentación y que Dios les ayude a entenderla. Sí, no, muchas gracias, doctor. Y sobre todo, bueno, yo creo que esa parte que usted habla es uno de los grandes retos que existen en los derechos humanos. A mí me ha tocado, ya después de algunos años de trabajar de manera específica, esta parte del entendimiento de los derechos humanos, piensan que se resumen exclusivamente a principios legales, a normas jurídicas, a tratados internacionales, a reformas constitucionales. Pero, por ejemplo, todo esto que nos fue envolviendo usted, la parte de la legitimidad. Qué valioso es esto. Por encima de la ley, la legalidad, la legitimidad, los actos violentos que han generado los grandes cambios pues, las generaciones, de todas las constituciones que ha tenido México y otros países. Ha habido sangre de por medio, como usted bien lo Sí. comentaba, movimientos armados, y sin embargo, todo en una legítima defensa de la lucha y conquista de los seres humanos. Así es que pues bueno, creo que esta aportación es de gran utilidad para todos nosotros. Adelante, están abiertos los micrófonos si alguien quisiera preguntarle directamente al doctor Núñez alguna idea. Rocío, adelante, por favor. Y pues primero que nada, doctor, mil felicidades por estas Muchas gracias. aportaciones. De verdad, es grato contar con su presencia y ese Muchas aporte gracias. indudablemente lo acaba de decir. Quiero ser su alumna, como Sócrates lo señaló. Yo nada más le hago una pregunta, doctor, y me quedé pensando. Cuando a mí me preguntan a qué venimos a este mundo y les digo, venimos a este mundo a ser felices. Y a veces lo que menos somos es eso, ser felices,
Usted acaba de decir una frase, dice, vivimos para hacer justicia. ¿Venimos para hacer justicia o venimos a ser felices, doctor? Si nosotros habláramos de la justicia formal, legal, pues esa justicia no nos va a llevar a la felicidad, porque puede ser hasta contradictoria. Por ejemplo, el caso de este señor deportista gringo, Simpson, que para el derecho civil fue culpable de matar a su esposa y para el derecho penal no fue culpable de matar a su esposa. Entonces, ¿la mató o no la mató? La mató, no puede haberla matado y no matado, ¿no? Entonces, la justicia formal sí no nos lleva a la felicidad. Ulpiano, como sabemos, definió la justicia diciendo que era la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le correspondía. Yo le agregaría que también la justicia es quitarle a cada quien lo que no le corresponde. Entre las cosas estas para, ¿para qué vivimos? Para hacer justicia, habría otro escalón más que no puse ahí, que sería para amar a los demás, para amar a los semejantes. Y entonces sí somos felices. Sí somos felices cuando amamos a los demás. Y en una plática que tuvo Sócrates con Anaximandro, él decía, tengo un genio dentro de mí porque cuando me porto mal, algo me está reclamando y cuando me porto bien me aplaude. Y el maestro le dijo, mira, mientras tú le hagas caso a eso, vas a ser feliz, pase lo que pase a tu alrededor. La conciencia, la conciencia. Si nosotros actuamos de acuerdo con la conciencia, vamos a ser felices aunque se hunda lo que está alrededor. En la justicia material, los clásicos decían, hágase justicia aunque se hunda el universo, pero justicia material, no justicia formal. Si amamos a los demás, ya la hicimos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muy amable. gracias, doctor. Rocío Rico, doctora en Derecho y una excelente servidora pública, exaltando mucho el tema de la ética en el ámbito fiscal, cosa que necesitamos mucho servidores públicos por allá Eso de está ese nivel. Así es que peliagudo. pero bueno, tenemos ahí un ejemplo de que sí se puede. Gracias, Rocío. Iván Alcalá, comentarle, doctor, que es egresado también de la maestría de Administración Pública de la Universidad de Anáhuac, del doctorado en Derecho de la Universidad de Anáhuac, en Campus Querétaro, médico cirujano, oncólogo y también todas sus virtudes jurídicas. Adelante, por favor, Iván. Hola, buenas noches a todos. Sí, Buenas noches. doctor Núñez, sí, muchas gracias por su plática, es fantástica, fantástico haberlo escuchado. Sí, y sí, la situación que usted menciona relativa a las leyes, a los convencionalismos, más que a las convenciones, a los convencionalismos, a los intereses de los grupos por aprobarlas para ganar votos o para modificar presupuestos, etcétera, pues nos lleva a poner en tela de juicio en algún momento, pues en relativo a los derechos humanos, una parte que a mí en particular me inquieta mucho, que alguna vez le preguntaba al doctor Arellano, en la parte de la progresividad. Alguna vez le preguntaba yo, los derechos humanos, bueno, son progresivos, deben ser progresivos, ¿y quién le pone fin o quién le pone un límite a dicha progresividad? Recientemente tuvimos un caso similar donde una persona hace un cambio de sexo de mujer a hombre y luego exige que el Estado financie la regresión de hombre a mujer y en otro rato será de mujer a hombre y en países como el nuestro donde pues no es factible el uso discrecional de los recursos económicos habiendo carencias tan evidentes en otros rubros, el que se pudiera de alguna forma evitar, limitar, el que fuera posible entender que ese tipo de progresividad, no solo en ese caso, sino en muchos otros, al menos, por ejemplo, en la oncología nosotros lo vemos. Recientemente se hizo un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología donde se vio el costo que representa el tratamiento de un paciente oncológico que a final de cuentas fallecerá en 10 meses, en 11 meses, los millones de pesos que se utilizan, toda la incidencia que tienen los laboratorios, las farmacéuticas en los médicos para que receten los medicamentos más caros, más complicados, que tienen resultados no tan buenos a corto plazo, etcétera, y que todo se va reflejando en políticas públicas, en economías
en intereses de corporaciones y que de alguna manera, al parecer, aparentemente benefician el derecho humano de una persona, de un grupo, perjudicando el posible derecho a la salud y a la vida digna de otro grupo que pudiese ser más grande, más representativo. Pues mire, doctor, esto es muy importante, esto que usted dice. Son progresivos, pero hay ahí lo que en filosofía se llama una petición de principio. Petición de principio significaría que sabemos hacia dónde vamos. Dan por supuesto que sabemos hacia dónde vamos en relación a los derechos humanos. Y el problema es que no siempre se sabe a dónde se va en el sentido de la esencia que mencionaba yo del ser humano. Eso que menciona usted es uno de los problemas en los que se puede evidenciar que ese camino de progreso no va hacia la esencia del ser humano. Por ejemplo, es progreso el que haya, así como hay la ideología de género, cambio de edad. Una persona es libre para decir, ahora yo tengo 5 años. En Canadá ya se dio el caso, ya se han dado más casos, de que una persona un hombre de 54 años se autopercibe como una niña de 8 años y ya la adoptaron como una niña de 8 años. Y si es una niña de 8 años, pues tiene derecho a estar con sus amiguitas, etcétera. Se autopercibe así. Entonces, una persona, un adulto como cualquiera de nosotros, que se perciba, un hombre, cualquiera de nosotros, que se autoperciba como un niño de 5 años, de 8 años, tendrá los derechos de un niño de 8 años o de 7 años y tendrá derecho, y luego todavía más, la autopercepción como cambio de especie. Hay seres humanos que se autoperciben como perros y comen croquetas y todo como si fueran perros. Y pues los extremos que hemos visto ya que están muy documentados de hombres que se autoperciben como mujeres y entran a competencias como mujeres y pues hacen muchas cosas. O los que estos que se han autopercibido como mujeres, violadores que se han autopercibido como mujeres y exigen y lo logran ser internados en cárceles de mujeres. Y ahí hacen cualquier cantidad de tropelías porque se autoperciben como mujeres. Y si me autopercibo como mujer menor de edad, pues soy inimputable. Y si soy inimputable, porque me autopercibo, entonces estamos condicionando la realidad objetiva a un subjetivismo que no es sostenible filosóficamente. Por eso el progreso de los derechos humanos, ¿hacia dónde? Y tiene que ser al mejoramiento del ser humano, no a su destrucción. Por ejemplo, legislar para que los seres humanos se puedan casar con animales, ¿los hace mejores? O legislar para que se puedan casar con árboles, como ya pasó en Oaxaca, una boda de 20 personas que se casaron con árboles. ¿Somos mejores seres humanos si nos casamos con un árbol? Por eso los derechos humanos han sido muy manoseados. En México hay más de 800 organizaciones relacionadas con derechos humanos y derechos humanos de toda clase. Por ejemplo, derechos de los ríos. ¿Un río puede tener derechos humanos? La ley, y está en la Ciudad de México y en muchos estados, la ley dice que todos los animales que naden, vuelen o corran, caminen, tienen derechos. Y como sabemos en la teoría jurídica, a todo derecho corresponde una obligación. Hay una correlación entre derechos y obligaciones. Si un perro tiene derechos, ¿cuál será su obligación? Y si no cumple con sus obligaciones, ¿lo podemos llevar a juicio? Y como no sabemos cuál es el idioma de los perros, llevamos un intérprete y 2 guaus es un sí, 3 guaus es un no. ¿Es imputable un perro? Y luego dice la ley, es la ley, que los cadáveres de los animales deben ser tratados con dignidad y respeto. Si van a comerse un pollo rostizado, díganle, con mucho respeto, ahí te voy. Porque eso responde a muchas veces a simple demagogia.
Si estamos contaminando un río, y qué malo que se contamine un río, no es porque el río tenga derechos, sino porque son derechos de las personas que pueden ser afectadas por contaminar el río, pero no porque el río nos vaya a demandar. Y si no estamos, si no está bien defendido el río va a cambiar de defensor, va a ir a los tribunales. Son absurdos a los que nos ha llevado este exceso de la progresividad de los derechos humanos. ¿Hasta dónde? Y la línea debe ser a la esencia del ser humano, no a lo que destruya al ser humano. Y estas cosas destruyen al ser humano, no lo hacen mejor al ser humano. Qué bien que las mujeres ahora ya no tengan capitis minucio. Qué bueno que ya el color de la piel no determine los derechos humanos. Qué bueno. En la Universidad de Alcalá de Henares hay una placa que dice, en este lugar estudió la primera mujer en la universidad, porque antes era delito que una mujer entrara a la universidad. Era delito. Eso, por supuesto, no es sostenible. Aquí, como dijo el doctor Arellano, pues fui director algunos años y hice un estudio de 11 mejores promedios y de 11 mujeres mejores promedios, 9 eran mujeres, incluyendo 3 de 10 cerrado durante toda la carrera. Y no se les permitía estudiar. Eso sí es un derecho humano, no hablar de que los derechos de los árboles para casarnos con ellos, o el absurdo, por ejemplo, del solimonio, casarse con uno mismo. Ya se están casando con uno mismo. Lo difícil es el divorcio, ¿no? A ver si se ponen de acuerdo. ¿Alguien más? Gracias, doctor. El magistrado Hugo Alejandro Bermúdez, adelante, Hugo, por favor. Gracias, doctor. Doctor José Antonio, fue un verdadero privilegio escucharlo. Gracias. Verdaderamente extraordinario. Una pregunta, doctor, muy concreta. Esta norma fundante básica de Kelsen, ese derecho supralegal, ¿tendrían que ser los derechos humanos, doctor? Sí, en última instancia sería eso. Es correcto lo que usted dice. Gracias. Kelsen ni siquiera se lo planteó así, pero deberían ser los derechos humanos. Esa es la norma fundante. Sí, magistrado, sí. Muchas gracias. Gracias. Yolanda Orduña, adelante, por favor. Perdón. Buenas noches. Doctor, qué gusto escucharlo y lo felicito y ante todo es muy rico pues mover estas ideas y hacernos reflexionar y ver desde esta perspectiva tan compleja que es el ser humano, ¿no? Toda esta condición humana que pareciera que en estos tiempos y en todos complica tanto las cosas. Lo felicito. Me hace pensar si el ser humano busca la felicidad en una sociedad en la que se respeten los derechos humanos y lo dice bien, saber hacer. Se fue la voz. No, no se Maestra. escucha, Yolanda. Maestra Yolanda Orduña, se le fue la voz. Pareciera que en estos tiempos no sabemos hacia dónde. ¿Se me fue la voz? ¿Ya me escuchan? Ya estamos escuchándola. ¿Ya? Perdón, yo creo que un poquito aquí la señal. Bueno, vuelvo a reiterar, si toda esta parte, doctor, que el ser humano busca la felicidad, pensando en este respeto de los derechos humanos, pero ante esta complejidad, ante este mundo y ante este cotidiano. Óyete cortado, otra vez se fue la luz. Sería seguirle. A ver, ¿me escucha? Sí, ahora es mejor. ¿Me escucha? Bueno, creo que voy a la pregunta antes de que se corte nuevamente. Sí. Más bien, doctor, ¿sería seguir legalizando los derechos humanos o más bien aplicar reglas éticas a ese universo de los... Mejor aplicar reglas éticas. Mejor, mucho mejor. Ya estamos llenos ahí en la presentación que pues mediante un moche puede pasarse. Sí, estaba dando una vez una plática a policías de la famosa AFI y en el intermedio me dijeron, mejor ya no hable usted de la corrupción porque aquí muchos son del Puebla.
Yo les dije, bueno, yo le voy a Atlante, pues que no, es que ya se habían mochado. Bueno, en la presentación hay una lista enorme de derechos humanos. ¿Ya para qué le buscamos más? Mejor que se apliquen bien. ¿Ya para qué? Se da lo que se llama la perplejidad. Estamos tan llenos de cosas que es una perplejidad eso. Sí, mejor que se apliquen con ética lo que tenemos ya, en lugar de andar investigando que, por ejemplo, el derecho a la felicidad. Qué bonito, ¿no? Y ya hay varias cuestiones, el derecho a la felicidad. Y si soy infeliz, ¿a quién demando? Si tengo los brazos tendidos hacia un cuerpo que nunca se entrega y lloro por las noches, ¿qué hago? ¿Demando? El derecho a enamorarse es un derecho humano y si no lo cumplo, me van a cuestionar, como está la ley de Calderón para la violencia contra las mujeres, que qué bueno que se evite la violencia contra las mujeres, pero había violencias contra las mujeres por desamor. ¿Cómo se puede cumplir una sentencia que nos condene porque no amamos a un ser? Yo le digo, lo quiero muchísimo, servida la sentencia. Absurdos. Son absurdos. Y así, y lo peor es que no tenemos ahorita modelos sociales. Si a un niño le preguntan, sobre todo en el norte, ¿qué quiere ser de grande? Quiere ser sicario. Y es feliz trayendo sus chelas, cervezas, con sus botas, con su sombrero, con su cinturón piteado, y dicen, vale más un año como rey que 1000 años como quién sabe qué, algo que rime. Hemos perdido el rumbo en muchas cosas porque no tenemos modelos, porque no aplicamos con ética, porque ¿qué mueve los actos humanos? Cuando uno de estos grandes políticos se está levantando políticos de hombres o mujeres, y se está rasurando, se está arreglando en la mañana, estará pensando, ¿qué voy a hacer por el bien de mi pueblo? ¿Qué voy a hacer por el bien de mi pueblo? O la mayoría está pensando, ¿cómo le hago para hacer un negocito por aquí? ¿Hay políticos pobres que salen? Pues no. ¿Y qué decimos si un político, y sí los hay, por supuesto, si un político llega pobre a un puesto público y sale pobre? ¿Decimos qué admirable es o decimos qué tonto es? Si en un salón de clases el maestro dicta el examen y se sale, ¿los alumnos copian? ¿Y no saben que no deben copiar? Es que hay un abismo entre lo que debemos hacer y lo que hacemos. Y es muy fácil saber lo que debemos hacer, y eso decían los clásicos. Si tú quieres saber si te estás portando bien, pregúntate en este momento, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este momento? Y hay momentos para tirar cohetes, y hay momentos para recoger las varas, y hay momentos para divertirse, y hay momentos para trabajar. Imaginemos, imaginemos que la vida, a ver si me logro explicar, es una charola que tiene un solo fiel, está puesta en un solo fiel, una charola en un solo fiel. Y esa charola tiene vasos hexagonales, vasos hexagonales. Y nosotros tenemos el líquido vital en una jarra. Cada vaso tiene un letrerito. Uno dice deportes, otro dice familia, otro dice estudios, así. Primero tenemos que saber, ese es el conócete a ti mismo, qué vasos tenemos. Y la sabiduría es que vayamos llenando los vasos con el líquido vital sin que se caiga la charola. Si nosotros tenemos el vaso de deportes y lo llenamos tanto que invade la familia y abandonamos la familia, se cae. Y lo mismo con cualquier otro de los vasos. Por eso hay que mantener el equilibrio, el equilibrio. Saber cómo debemos llenar nuestros vasos de acuerdo con cada quien, porque somos diferentes los seres humanos. Los vasos son diferentes.
los vasos son, pero todos tenemos la posibilidad de ir llenando los vasos para mantener ese equilibrio que nos va a dar la felicidad. Porque una persona que estudia mucho, que trabaja mucho, ustedes sabrán que hay gente que como dicen, viciosa del trabajo. Hay una palabra que es, que trabaja todo el día y abandona la familia y abandona todo eso. O hay personas que no trabajan, ¿no? Que se la pasa. Entonces eso es lo que provoca la infelicidad. Entonces aplicar la ética sería más importante todavía, porque en el corazón todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos sabemos. Alguien más. Es que esto da para Eh, mucho. sí, doctor, muchas gracias. Leonardo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, doctor José Antonio, muchas felicidades y mis respetos. Gracias. Extraordinaria ponencia. Tenía mucho que no escuchaba una ponencia tan excelsa. Me encantó, me fascinó y pocas veces quedo tan extasiado de esas explicaciones tan propias, doctor. Y bueno, tengo 3 preguntas. Espero ser lo más breve posible. Una, ¿cómo podría usted definir a la conciencia relacionada con los derechos humanos? Es decir, ¿cómo podemos entender a la conciencia para que yo pueda también entender a los derechos humanos y aplicarlos en la vida diaria? Pues es preguntarnos, ¿esto que voy a hacer o esto que quiero hacer me hace mejor ser humano? ¿Me hace mejor ser humano? Por ejemplo, si yo estoy en lo que les decía de un estudiante, ¿me hace mejor ser humano copiar un examen? Yo creo que todos sabemos que no. ¿Me hace mejor ser humano recibir una mordida o dar una mordida? ¿Me hace mejor ser humano? Ok, perfecto. Está relacionado con mi siguiente pregunta. Supongo yo que hoy en día ha habido una especie de exceso de protección o sobreprotección o sobrevaloración de los derechos humanos. Esto, lejos de llevarnos a un perfeccionamiento como seres humanos, a una edificación como seres humanos, nos está llevando a una destrucción o autodestrucción. ¿A qué cree que se deba, doctor? Es una cuestión de conveniencias políticas. Okay. Conveniencias políticas, porque muchas de estas organizaciones tienen subsidios multimillonarios. Es lo que los mueve, el motivo determinante de la voluntad no es el ser humano, sino es su negocio. Su negocio, y viven como marajás gracias al negocio de los derechos humanos. Perfecto. Es un negocio los derechos humanos. Ok. Y por último, doctor, específicamente en relación sobre todo a nuestro país, no me voy al resto del mundo porque sí es un poquito más complicado, pero en nuestro país creo que está más o menos respondida la respuesta. La pregunta, perdón, en relación al conocimiento de los derechos humanos para su protección y aplicación por parte de las autoridades de nuestro país, ¿realmente se está haciendo algo o no se está haciendo nada? Se está haciendo muy poco por la carga ideológica que hay. Y en la ideología hay una parte que se llama aletheia, que es la verdad dura, la verdad medible. Y otra parte que se llama doxa, que es la opinión. Derecho a la alimentación. Si vamos a Chalco, la verdad dura, la aletheia es que se puede medir cuántas calorías recibe cada alumno. Y la doxa es cómo resolvemos eso. Abrimos industrias, abrimos escuelas, etcétera. Pero esto es lo que varía. Se da más fuerza a la opinión que al dato duro. Por eso es mucha demagogia. Muchísimas gracias, doctor. Les quiero, si me permite, el doctor Arellano, una forma de enseñar los derechos humanos es una pequeña novela. Se las resumo, la sintetizo, también es de mi cosecha, que sería el niño que sembraba sueños. El niño que sembraba sueños. Al costo se los paso. Imaginen uno como cualquiera de ustedes, maestros y maestras respetables y grandes, que van por un bosque, y encuentran a un niño, 6, 7 años, que está haciendo agujeritos en el bosque, se les queda viendo y los tapa. Y el maestro, con toda su sapiencia, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy sembrando sueños. ¿Pero cómo sembrando sueños? Dice, sí, la gente siembra lo que va a necesitar más tarde. Yo voy a necesitar que mis sueños se hagan realidad. Por eso lo siembro ahorita que estoy chiquito, para que cuando yo crezca, mis sueños se hagan realidad.
Y el maestro le dice, pero ¿cómo está eso de sembrar sueños? A ver, explícame. Dice el niño, sí, es que así como cada semilla necesita una tierra especial, también cada sueño necesita una tierra especial. Aquí en el bosque, como la tierra es buena, estoy sembrando el sueño de la ciencia para que la ciencia enraice en mí y yo sepa todo lo que debo saber cuando yo esté grande. ¿Por qué no me acompaña a sembrar sueños? Y se fueron sembrando sueños, el sueño de la igualdad, o sea, todos los derechos humanos. Ese si se puede, después se los puedo mandar. Los derechos humanos. Y cada vez que sembraba un sueño, daba la explicación pertinente de por qué sembraba el sueño en esa tierra. Por ejemplo, el sueño de la libertad, la punta de una montaña, y el maestro le dice al niño, ¿y por qué aquí el sueño de la libertad? Porque por la libertad los hombres luchan, los hombres mueren, la libertad resiste tempestades, resiste hielo, por encima la libertad, y así fueron sembrando sueños hasta que llegaron a la orilla del mar, en una playa, y el maestro le dice al niño, ¿y aquí qué vas a sembrar? Y el niño le dice, aquí voy a sembrar el sueño del amor. ¿Y por qué aquí el sueño del amor? Y dice el niño, porque aquí la plantita del amor, cuando nazca, va a recibir sus dos principales alimentos. Va a recibir la dulzura de los primeros rayos del sol cuando nazcan tiernitos en la mañana y va a recibir la amargura de la sal del mar, porque detrás de cada gran amor hay un gran sufrimiento. Por eso las lágrimas tienen sabor de mar. El niño que sembraba sueños. Es cuanto, doctor Arellano. Doctor, nos dejó con la boca abierta. Verdaderamente, yo se los había anticipado a todos los aquí presentes. El escucharlo verdaderamente es un deleite. Muchas Un hombre gracias. brillante, un hombre inteligente, su Estoy a sus elocuencia. órdenes. Y pues muchísimas gracias, doctor. Esperamos que no sea la última vez que podamos platicar con usted. Estoy a sus órdenes. Cuente conmigo para lo que yo pueda, ya lo sabe. Muchísimas gracias, doctor. Pues Gracias. agradecerle nuestro afecto, nuestra admiración y gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión magistral con el doctor José Antonio Núñez Ochoa. Muy buenas noches a todos Buenas y nuevamente, noches. doctor. nuestro afecto. Gracias. Cambio y Buenas fuera. noches, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Saludos. Buenas noches. Saludos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas